Bienvenido. Hoy embarcaremos en un viaje intrigante a través de los siglos para revelar los secretos ocultos detrás de los muros de los conventos. Desde la Edad Media hasta el siglo X, exploraremos la vida de las monjas y desentrañaremos misterios que han permanecido ocultos por generaciones. Pero es cierto que algunas religiosas mantenían encuentros secretos con hombres e incluso huían del convento siempre que tenían la oportunidad. Existen registros de acontecimientos que desafían las estrictas reglas de clausura. Hay relatos sorprendentes que indican que algunas monjas recurrían a métodos inesperados para satisfacer deseos reprimidos. Pero ¿hasta qué punto son reales estas historias? Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Uno de los conventos más enigmáticos de la historia fue el de San Ambrosio. A diferencia de la imagen de pureza y devoción absoluta, dentro de sus muros ocurrieron eventos que iban en contra de todos los preceptos religiosos. Intrigas, desobediencias y secretos oscuros fueron cuidadosamente ocultados para evitar escándalos que pudieran manchar la reputación de la Iglesia. Y no fue un caso aislado. Registros históricos muestran que, en muchos monasterios, las reglas se rompían en secreto. Quédate con nosotros hasta el final del video para descubrir los detalles más impactantes de esta historia. Todos hemos oído que la vida en los conventos estaba marcada por la austeridad, la disciplina y el sacrificio. Pero, ¿qué significa realmente dedicarse por completo a la vida religiosa? Uno de los principios más estrictos de esta vocación era renunciar a todo confort y placer personal. Y sobre todo, la castidad se imponía como un voto inquebrantable. Sin embargo, al analizar la historia de los conventos a lo largo de los siglos, encontramos una realidad mucho más compleja y llena de contradicciones. Las comunidades monásticas femeninas existen desde el primer siglo después de Cristo, pero fue en la Edad Media cuando su número creció de manera impresionante. Pero, al fin y al cabo, ¿quiénes eran las mujeres que terminaban confinadas dentro de estos muros? Aunque algunas elegían la vida religiosa por voluntad propia, buscando un refugio espiritual, la verdad es que la gran mayoría no tenía opción. Durante siglos, las mujeres que no lograban casarse eran enviadas a los conventos, pues esta era considerada la única salida honrosa que la sociedad les permitía. Pero no eran solo ellas. Los conventos también funcionaban como prisiones, encubiertas para mujeres consideradas rebeldes o problemáticas. Muchas eran obligadas a ingresar en estas instituciones por sus propias familias o por la Iglesia, que buscaban someterlas y reeducarlas bajo un estricto control. Sin embargo, la vida dentro de estos lugares era muy diferente de la imagen de paz y armonía que se mostraba al mundo exterior. Las monjas seguían un ritmo extenuante, donde casi no había tiempo para el descanso. Sus días no estaban organizados por el calendario común, sino por las oraciones y las obligaciones impuestas a ellas. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, comenzaban largas sesiones de oración. Después de ese momento de conexión espiritual, venía el arduo trabajo. Al menos 5 a 6 horas del día se dedicaban a tareas físicas, como el cultivo de los campos, la confección de vestimentas y la preparación de alimentos. Pero no era solo eso. A diferencia de lo que ocurría en la sociedad de la época, donde las mujeres eran mantenidas alejadas del conocimiento, dentro de los conventos se les permitía aprender a leer y escribir. 2 horas al día estaban reservadas para la alfabetización, algo a lo que pocas mujeres fuera de estas instituciones tenían acceso. No permitas que estos secretos del pasado sigan en la oscuridad.
Si quieres descubrir más historias ocultas, escándalos que intentaron borrar de los registros y verdades que fueron silenciadas a lo largo de los siglos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así serás el primero en conocer los misterios más impactantes de la historia. A pesar de las largas jornadas de trabajo y del sacrificio diario, las monjas no recibían ningún tipo de compensación por sus esfuerzos. Sin embargo, tampoco eran vistas como esclavas. Dentro de los monasterios disfrutaban de algunas ventajas raras para las mujeres de la época, como el acceso a alimentos frescos gracias al cultivo de sus propias tierras. Sin embargo, la austeridad era severa. No podían poseer bienes personales ni ningún objeto que fomentara el apego material. Pero, como ocurre en cualquier sociedad con reglas extremadamente rígidas, algunas encontraron formas de desafiar estas imposiciones. Con el tiempo, comenzaron a surgir las primeras infracciones. Algunas escondían pequeños objetos prohibidos, como joyas o pergaminos, mientras que otras obtenían de manera clandestina artículos que jamás deberían haber estado en su poder. Pero entre todos los votos que hacían, el más difícil de cumplir no era el de la pobreza, sino el de la castidad. Las prohibiciones parecían absolutas, pero los impulsos naturales y la necesidad de afecto no podían ser completamente reprimidos. Algunas religiosas, incapaces de sofocar sus sentimientos, tomaban una decisión drástica: abandonar la vida monástica. Muchas de estas fugas ocurrían tras encuentros furtivos con hombres que rondaban cerca del convento. A veces bastaba una simple mirada para que se encendiera una pasión prohibida. Cuando el deseo surgía, solo quedaba esperar el momento adecuado. Durante festividades religiosas y eventos públicos, algunas monjas lograban mezclarse con la multitud y desaparecer sin dejar rastro, abandonando para siempre los muros que las mantenían prisioneras. Pero ¿qué pasaba con aquellas que, por miedo o falta de oportunidad, no se atrevían a huir? Para muchas, la única salida era encontrar refugio dentro del propio convento. Durante el día, bajo la estricta vigilancia de las superioras y con la intensa rutina de oraciones y tareas, era casi imposible buscar algún momento de privacidad. Pero por la noche, todo cambiaba. Con la oscuridad, las reglas parecían perder fuerza y las oportunidades para romper el voto de castidad aumentaban significativamente. Los secretos más oscuros de la historia siguen escondidos. Un detalle hacía que estos encuentros secretos fueran mucho más fáciles. Los conventos de monjas solían ser construidos cerca de los monasterios de monjes, muchas veces separados solo por un patio o una calle. Esto significaba que ambos podían verse con frecuencia, aunque fuera a la distancia. A veces, una simple mirada repetida o un gesto discreto bastaba para señalar interés e identificar a un posible cómplice. Pero ¿cómo se comunicaban sin despertar sospechas? La respuesta era sorprendentemente astuta y eficaz. Algunas monjas colocaban una vela encendida cerca de la ventana de sus celdas. A simple vista, podía parecer solo un gesto inocente, pero en realidad era un código secreto, un mensaje silencioso destinado a quien supiera interpretar su significado. Tan pronto como la señal era notada, el monje elegido sabía exactamente qué hacer. Después de asegurarse de que nadie lo observaba, se movía silenciosamente hasta el lugar acordado, preparándose para el encuentro clandestino. Lo más curioso, incluso en esos momentos de pasión prohibida, ciertas reglas debían seguirse al pie de la letra. La vela debía permanecer encendida durante todo el encuentro. Ninguno de los dos podía mantener su ropa. Estas prácticas no surgieron por casualidad. Tenían raíces en normas rígidas establecidas desde el año 1079, cuando se impusieron severas restricciones para impedir lazos excesivamente íntimos entre las religiosas.
Pero, ¿hasta dónde llegaban realmente estas transgresiones? Si quieres descubrir los secretos más ocultos de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación puede sorprenderte aún más. Para evitar cualquier lazo individual, las monjas estaban obligadas a dormir juntas en grandes dormitorios compartidos, donde la privacidad simplemente no existía. Pero estos encuentros prohibidos eran solo una pequeña parte de los secretos escondidos tras los muros de los conventos. A lo largo de la historia, algunos monasterios se convirtieron en escenario de escándalos tan graves que, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por enterrarlos en el olvido, terminaron saliendo a la luz. Uno de los casos más infames ocurrió en el siglo X, en el monasterio católico de San Ambrosio. Este convento ganó notoriedad por prácticas extremadamente controvertidas, pero pocas personas conocen toda la verdad detrás de esta historia oscura. ¿Y qué hace que este caso sea aún más intrigante? Durante siglos, el monasterio de San Ambrosio permaneció envuelto en misterio. Su reputación se sostenía solo por rumores susurrados, siempre con extrema cautela. Pero todo cambió cuando los archivos secretos de la Iglesia fueron finalmente examinados. Registros antiguos y testimonios ocultos durante años revelaron verdades incómodas, secretos que fueron cuidadosamente suprimidos para proteger la imagen de la institución. En el centro de esta trama oscura había una figura tan carismática como aterradora: María Luisa, la abadesa del convento. Una mujer de belleza impresionante, pero con una personalidad implacable. Con su influencia absoluta sobre las demás monjas, dirigía el monasterio con puño de hierro. Pero sus secretos estaban a punto de ser revelados. ¿Qué ocurría realmente tras esos muros sagrados? La verdad puede ser más perturbadora de lo que imaginas. Si quieres descubrirlo, sigue atento. Un poder sin precedentes y un camino sin retorno. A medida que consolidaba su dominio sobre el convento, María Luisa simplemente ignoró el voto de castidad y las reglas de abstinencia. La oración no le traía satisfacción, la meditación no le interesaba. Su verdadero placer estaba en las relaciones prohibidas dentro del monasterio. Lo que antes debía ser un símbolo de devoción y pureza, se convirtió en un lugar donde las reglas no existían y los deseos más secretos se hacían realidad. Pero no todas las monjas aceptaban esta realidad. Algunas comenzaron a cuestionar su liderazgo. Otras exigían respuestas sobre los pecados que ocurrían allí dentro. Sin embargo, la abadesa siempre estaba un paso adelante. Con una habilidad impresionante para manipular, se aseguraba de que todo lo que hacía tuviera un propósito divino. Se autoproclamó una guía espiritual, una figura sagrada, digna de obediencia ciega, y funcionó. Con su influencia, convenció a sus seguidoras de que su autoridad era incuestionable. Pero los registros históricos revelan algo aún más impactante. María Luisa no solo mantenía relaciones dentro del convento, también tenía un vínculo secreto con un sacerdote del monasterio vecino. Este escándalo sacudió a toda la comunidad religiosa y aunque muchos tenían miedo, algunos monjes decidieron hablar. Intentaron exponer lo que ocurría dentro de San Ambrosio. Intentaron denunciar los pecados de la abadesa. Pero cada intento terminaba de la peor manera posible. Quien se atrevía a desafiar a María Luisa sufría consecuencias severas. El mensaje era claro: ella no permitiría que nadie amenazara su poder. Pero el secreto no podía mantenerse para siempre. Llegó un momento en que la verdad salió a la luz. El público finalmente tuvo acceso a información impactante sobre el convento romano. La presión era insostenible y la Iglesia no tuvo elección. Se abrió una investigación oficial. María Luisa y el sacerdote fueron llevados a juicio.
Ambos fueron condenados. Pero para entonces, el escándalo ya había alcanzado proporciones incontrolables. Incluso, las autoridades religiosas quedaron en shock. Para evitar más daños a la reputación de la Iglesia, los detalles más oscuros fueron enterrados. Registros confidenciales fueron archivados y ocultados durante décadas. Pero la lección que deja esta historia es clara. Por más estrictas que fueran las reglas, el deseo humano siempre encontraba la manera de traspasarlas. Muchas monjas se negaron a vivir bajo un sistema que anulaba su voluntad, y mientras las autoridades intentaban controlar cada paso, secretos eran guardados y pecados cometidos en silencio. ¿Quieres conocer más sobre historias bíblicas? Por ejemplo, ¿quién murió primero, Adán o Eva? ¿Lo sabes? ¿O descubrir cuáles son las 10 profecías más aterradoras del Apocalipsis? Haz clic en el video que aparecerá en tu pantalla y descúbrelo. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video. Hasta la próxima.